estoy? ¿Qué es este lugar? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? En el norte de China se está viviendo un rebrote, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la situación de lo que sucede en nuestro subcontinente sudamericano? Primero, total mundial, 3.139.415 casos, de los cuales lamentablemente 218.456 han perdido la vida. ¿Qué? ¿Qué pasó? Buenos días a todos. Yo soy Jorge Luis Borges y soy un escritor argentino del siglo XX y nació en Buenos Aires en 1899, el 24 de agosto, y desde muy joven me interesó mucho la escritura y gracias a las enseñanzas de mi abuela aprendí el inglés. Algunos me definen como uno de los mejores autores del siglo XX por la belleza de mi poesía, de mi lenguaje y la universalidad de mis ideas y el realismo de mis ficciones. Pero yo soy muy modesto y pienso que soy un escritor muy normal de poesía y cuentos. Funes el Memorioso es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges y este cuento apareció en una colección de cuentos y relatos llamado Ficciones y fue publicado en 1944. Según Borges, esta pieza literaria es una larga metáfora del insomnio. El protagonista, de hecho, sufre de hipernemsia, un síntoma del síndrome del sabio. Funes el Memorioso cuenta la historia ambientada en Uruguay a finales del siglo XIX y trata sobre un joven Ireneo Funes cuya condena es la de tener una memoria prodigiosa que le permite de captar cada detalle de todo lo que le rodea. Los personajes principales de la historia son el autor implícito, cuyo nombre no se menciona, y el protagonista de la historia llamado Ireneo Funes, con rasgos indios, cuya historia es interpretada por un narrador identificable con el autor. Mientras que Funes es capaz de recordar todo con extrema facilidad, por otro lado es incapaz de formular ideas geniales. Su memoria registra solo detalles y no conceptos completos. Funes es una reflexión sobre las incertidumbres de la memoria. El hombre, de hecho, no puede recordar todo. La poderosa habilidad para memorizar cada detalle hace de Funes una criatura casi mítica, pero cada recuerdo subtiende el dolor. La memoria y la esencia de la historia coloca a Funes fuera de la historia misma, sin poder establecer una relación con su propio tiempo y espacio. Bueno, camarera, ¿me puedes traer algo de beber, por favor? Un drink, una copa. Pues muchas gracias. Pero muy bueno. Entonces, creo que tengo que presentarme. O, pues, quizás puedo también no hacerlo porque ya me conocéis todos, ¿no? Yo soy una de las críticas literarias más importantes de todos y conocidas también en todo el mundo. Y, bueno, hoy os voy a hablar de una, pues tengo que decirlo, una de mis obras favoritas en absoluto. Se llama Funes el Memorioso. Vamos a analizar un poquito los temas, ¿no?, de esa obra porque es muy interesante. Son muy interesantes todos y Borges explora una serie de temas principales, entre ellos también la importancia, por ejemplo, para el pensamiento de la abstracción y la generalización.
digamos que los temas fundamentales que también yo, ¿no?, leyendo la historia y todo, he entendido, pues son 5 principalmente. Entonces, empezamos, ¿no? Primero, que para mí, pues tenemos que analizar, es la genialidad. Es decir, se puede comparar a Funes con un genio, ¿no?, el cual ha adquirido una memoria extraordinaria sin necesidad explícita de estudios o prácticas. Es decir que pues él es un hombre que tiene capacidades muy particulares, ¿no? Es capaz de recordar todo con extrema facilidad, ¿no? Segundo tema lo podemos definir y con esta palabra se llama, pues se dice desaprovechamiento. Es decir, la muerte temprana de Funes hace eco de la idea del milagro desperdiciado de un hombre inculto con habilidades fenomenales que pues no son entonces habilidades comunes que todos pueden tener, quien vive y muere en la oscuridad. Otro tema puede ser, por ejemplo, el lenguaje artificial. Entonces, el narrador menciona, por ejemplo, también el postulado de Locke, ¿no?, uno de los filósofos más famosos, que rechaza este lenguaje artificial en el que, por ejemplo, cada objeto individual, cada piedra, ave y rama tiene un nombre propio, ¿no? Y en cambio, lo que Funes quiere decir es que Funes en algún momento, por ejemplo, también de la historia, proyecta un lenguaje así, pero lo desestima porque le parece demasiado general y ambiguo, ¿no? No toma al tiempo en cuenta lo cual, según él, se debe hacer porque los objetos físicos cambian constantemente, por ejemplo, en formas sutiles. Y entonces Funes insiste en que para referirse inequívocamente a todos los objetos, uno debe especificar siempre su momento. Pues sí, otro tema puede ser, por ejemplo, la generalización, ¿no? Y pues ya que Funes puede distinguir cada objeto físico en cada instante visto, prescinde entonces de la capacidad de generalización para manejar entonces sus propias impresiones, ¿no? El narrador entonces aquí argumenta que esto impide el pensamiento abstracto, dado que las formas de racionamiento, ¿no?, por inducción y deducción requieren esta capacidad. Por último, el insomnio. Entonces, Funes está postrado en un cuarto muy oscuro, ¿no?, repasando eventos entonces de su pasado, sus recuerdos, lo que se puede interpretar como una versión entonces extendida del insomnio mismo. Y científicamente entonces se concibe que para el cerebro, el propósito de dormir es como consolidar en la memoria una parte limitada de lo que hicimos durante todo el día, ¿no?, podando así los recuerdos superfluos. Esto entonces hace de la historia una fantástica, digamos, presentación moderna de este padecimiento humano, y dado que para Funes recordar era algo penoso, ¿no?, la oscuridad evita la incorporación de más información a la memoria. Entonces es por esto que Funes quizás recibe al narrador a oscuras. Pues esos para mí son los temas más importantes, ¿no? Entonces quería, no sé, condividirlos también con vosotros. Y vale, nada más. Pues os saludo y a la vuestra. Hola a todos, soy Gabriel García Márquez. Nací en Aracatac, Un pequeño pueblo fluvial del norte de Colombia, el 6 de marzo de 1927. 1938, tras la muerte de mi abuelo, me vi obligado a trasladarme a Barranquilla para estudiar. En 1949 empecé mi carrera en el periodismo y trabajé como columnista y reportero en El Heraldo. Mi debut literario Fue en 1955 con la novela Hojas de la Muerte. Después me trasladé a México y aquí empecé a dedicarme más a la escritura. En 1967 publiqué mi obra más famosa,
100 años de solitud. En 1975 he vivido Entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. Y en 1982 me otorgaron el Premio Nobel de la Literatura y eso es algo que nunca esperé. de los años 80 A los 90 pasé poco tiempo en mi patria porque estaba ensangrentada por la guerra entre el gobierno, los narcotraficantes y las guerrillas como la FARC. Como ya lo había hecho en el pasado, después de unos años volví a casa y actué como mediador para tratar de lograr la paz en Colombia. En 1999 me diagnosticaron una grave enfermedad que me mantuvo alejado de la escena literaria durante tanto tiempo. Mucha gente pensó que ya estaba casi muerto, pero después de un periodo muy difícil de mi vida, logré superar esta enfermedad y en 2002 publiqué la primera parte de mi autobiografía titulada Vivir para contarlo. 100 años de soledad es la historia de la familia Buendía y del pueblo llamado Macondo, fundado por sus ancestros, Úrsula y José Arcadio. Comienza con el temor de Úrsula, que siendo prima de José Arcadio y una mujer sabia pero supersticiosa, tiene miedo de tener un hijo con cola de cerdo. Mientras tanto, sin embargo, la familia normalmente se multiplica con el paso del tiempo y parece que todos los miembros inconscientemente quieren perseguir un destino, el de generar un hijo con cola de cerdo. Cada personaje de 100 años de soledad persigue un objetivo que al final resulta siempre ser efímero. Desde los amores inalcanzables o prohibidos de los personajes femeninos hasta los sueños, la mayoría de las veces nunca realizados, de los personajes masculinos. Toda la historia es como una rueda que dentro de 100 años siempre vuelve al punto de partida. Cada héroe vive su ineludible destino de soledad. Una especie de círculo vicioso del que parece que no puede salir nunca. Al final de la novela hay un cambio. El hijo de Amaranta y Aureliano tiene una cola de cerdo. La madre pero muere después del parto y Aureliano deja a su hijo para que muera también. Sin embargo, su deseo de averiguar lo que está escrito en los pergaminos de Malquíades, el gitano claravidiente, que prácticamente fundó Macondo con Úrsula y José Arcadio, no le dan paz. Al iluminarse repentinamente comprendió que el gitano ya había previsto todo, había cómo los miembros de la familia vivirían cada momento y lo había también escrito en estos misteriosos pergaminos que nadie había logrado traducir. La muerte del mismo Aureliano está escrita también en todo detalle y está escrito que moriría en cuanto terminara de leer los pergaminos, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad en la tierra. Bueno, es realmente impensable que una noble dama de tan altura como yo tenga que recorrer un largo camino antes de poder sentarse y disfrutar de un ligero vaso de whisky. Bueno, hola a todos, yo soy Carmen y soy la crítica literaria más famosa de todo Latinoamérica, bueno, de todo el mundo, y no escucháis lo que dijo, es a favor, porque yo soy la mejor. Y bueno, hoy me gustaría hablar con vosotros, lectores, de 100 años de soledad. Es una de las obras más representativas del boom latinoamericano, como todo el mundo sabe, y de hecho es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. La novela 100 años de soledad fue escrita por Gabriel García Márquez durante 18 meses, entre 1965 y 1966, en la Ciudad de México, y se publicó por primera vez a mediados de 1967 en Buenos Aires. Bueno, la historia de esa novela relata una serie de sucesos insólitos, insospechados, pero ni el narrador ni los personajes se asombran ante estos sucesos. En el universo de la narración, lo maravilloso se comporta como parte de la realidad cotidiana,
como algo que no requiere explicación. Historia y mito, memoria y olvido. Esos son los temas principales de esa novela. Cada uno de los hechos narrados en la novela se relaciona con una lectura sobre el tiempo histórico, sobre la construcción de la memoria, el paso del tiempo y del olvido. El autor dialoga con la historia e identidad de su Colombia natal, que es, de algún modo, una imagen donde América Latina puede reconocerse. Macondo no es solo una palabra sonora, es imagen de un árbol familiar que extiende sus ramas para cobijar toda suerte de mitos, prejuicios, anécdotas, valores, sueños y voluntades destinadas al olvido, a la transformación del tiempo. La intrahistoria de la familia de los Buendía es a la vez un guiño de ojo a la infancia de García Márquez y a la historia con mayúsculas. García Márquez también dialoga con los valores de una cultura atravesada por toda suerte de relatos míticos y religiosos que tienen un gran poder significativo. Le da voz a los prejuicios, a las supersticiones más vivas y fuertes y a las imágenes bíblicas del catolicismo, naturalizadas en el imaginario popular latinoamericano. Y bueno, hablamos un poquito también de los personajes y de los arquetipos. Los nombres de los personajes en esa novela se repiten de generación a generación, prácticamente idénticos. De hecho, recalca el peso de la herencia, de la memoria, del mandato de los ancestros, el peso de la historia y de la cultura. Quizá, de algún modo, cada personaje no sea un arquetipo de individuo, sino la expresión de las diversas fuerzas de la historia que empujan en direcciones diferentes. Pero llegamos al punto, el amor y la historia. Pero, ¿qué pueden hacer esas fuerzas, esas imágenes contra el paso del tiempo? ¿Qué pueden acaso contra la naturaleza? ¿Qué pueden contra el misterio de los símbolos y de la imaginación? ¿Qué pueden contra el destino humano? En cada relato de 100 años de soledad, en la historia de cada personaje y en la forma en la que cada una se hila, solo una fuerza permanece amarrada, velada, arrinconada por la energía de las fuerzas contrarias, el amor, que cada vez se asoma, lucha sin éxito para abrirse paso. Esta fuerza humana vital sucumbe ante el peso de una cultura que, en cierto sentido, condena a los Buendía a vivir 100 años de soledad. Pero bueno, hablamos de cosas serias ahora. ¿Dónde está mi vaso de whisky? Ay, por favor.